¿Qué tal? Hola, jóvenes, ¿cómo están? Voy a grabar la sesión número 2 de la semana 2. Está dirigido básicamente a los alumnos que no puedan asistir digamos, a la sesión reprogramada, que por feriado no se va a poder hacer, pero que se ha reprogramado. Entonces vamos a ver en esta parte lo que es la tabla periódica, ¿de acuerdo? Pero antes de eso quería hacer una precisión. En la sesión anterior que he grabado, quedó pendiente esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos esto en la sesión anterior, lo que era números cuánticos. No, me faltó precisar ahí. Por ejemplo, yo había puesto el número n igual a 4. ¿Se acuerdan? Esta era la configuración del cobalto con carga cero, 27 protones. Hice la configuración y, por supuesto, me había remitido al 3D. 3D con 7 había hecho el cálculo. Para este cálculo, de hecho, el n vale 3. El n vale 3 porque me estoy refiriendo a esto, a los electrones de este nivel. En consecuencia, el electrón de este nivel, ¿no? Tendría su periodo sería 3, L vale 2, ML vale menos 1 y S vale menos 1 medio, de acuerdo a la distribución que hicimos, ¿recuerda? Era básicamente esta precisión, había que eliminar esto de acá. Si yo me concentro en el 4S, ahí sí tendría que poner el nivel 4, pero como he resuelto teniendo en cuenta el 3D7 con la distribución, entonces todos estos datos que he calculado son para este último. Por esa razón que para este último el n vale 3. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a entrar de una vez a la parte, a lo esencial de lo que está en la periódica, ¿de acuerdo? A ver, bien, tabla periódica. ¿Qué cosa es tabla y por qué periódica? Bueno, una tabla es, digamos, información que se acumula, ¿no es cierto?, referido a determinada situación, a determinados elementos. Cuando hablamos de tabla periódica de los elementos químicos, entonces la tabla periódica lo que hace es reunir a los diferentes elementos químicos que están presentes en la naturaleza. ¿Y por qué periódica? Porque en esa tabla van a aparecer los diferentes elementos químicos siguiendo un patrón, siguiendo, digamos, un ordenamiento. Eso se llama periódico, ¿no? Ese ordenamiento es el número de protones. Se van colocando en la tabla de acuerdo al número de protones o lo que llamamos número atómico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien, vamos a pasar esto. Esta es la tabla periódica. La tabla periódica. La tabla periódica moderna. Lo que hay que tener en cuenta en la tabla periódica es que está dividido, esta línea roja que ustedes ven acá, esta línea roja. Estos son los metales. Si ustedes se dan cuenta de la cantidad mucho mayor que hay en la tabla, ¿no? Los que están marcados en celeste, estos son los no metales. Y entre los metales y no metales están los metaloides. Se dice metaloides porque se comportan o metal o como un no metal. Y el último, digamos, grupo son esta columna que está acá, la última columna de la tabla, donde está el helio, neón, argón, todos estos se llaman gases nobles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver la tabla? Clasificar, organizar, distribuir los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades. Efectivamente, de acuerdo a sus propiedades, porque todos los metales que están acá tienen propiedades comunes. Los no metales también tienen sus propias propiedades que vamos a conocer más adelante, ¿no? Eh, importante acá es que si ustedes se dan cuenta, el Z en este caso lo han puesto en la parte superior. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el litio tiene 3, el berilio tiene 4. Se van agrupando de manera horizontal, empezando por el hidrógeno que tiene un Z de 1, el helio que tiene un Z de 2, el litio tiene un Z de 3, el berilio tiene 4. Es decir, se van agrupando de forma, digamos, horizontal. Por ejemplo, este tiene K19, K29, 19, el calcio tendrá pues 20, 30, no, perdón, 20, 19. Por ejemplo, el calcio tiene 19, perdón, el potasio tiene 19, el calcio 20, el escandio 21. ¿Eh? Se van agrupando así. Termina acá y continúa nuevamente en la siguiente fila. A los elementos que están así en forma vertical en esa columna se les dice este grupo o familia, ¿de acuerdo? Se le dice familia. A los elementos que están dentro de una misma fila, como esta que están acá, se le dice periodo. Vamos a avanzar un poquito más de eso, ¿ya? Bien, en una tabla periódica completa figura un montón de datos.
Entonces, acá está el elemento cobre y están los diferentes datos o propiedades de este material. El número atómico, que lo han puesto acá arriba, hay demasiada información. Para nosotros, para efectos prácticos, nos basta con tener el elemento, el número de masa A, el número atómico, que es el número de protones, y su carga. A esta carga se le llama también valencia, a este X se le llama valencia, porque ahí van los electrones del último nivel. También le llaman estado de oxidación. Bien, acá está la tabla, esta es la parte más importante que hay que entender y hay que tener. Se descubrió después de un estudio de los elementos algo muy particular. Vea, por ejemplo, antes de eso, estas filas horizontales, ¿no? Pertenecen a, eso se llama, estas filas horizontales, se les llama nivel de energía o periodo. Por ejemplo, el periodo 4 está el calcio, el potasio y todos estos elementos. En el periodo 6 está el cesio, el bario y todos estos elementos. Entonces, todo lo que es horizontal se le llama periodo, está asignado con un número. Los elementos que están agrupados de manera vertical se le llama grupo. Este es el grupo 1, este será el grupo 2, ¿cierto? Y 3, 4 y 5 hacia adelante también. Todo lo que es columna, se le dice grupo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué se encontró a la hora que se hizo el análisis? Miren, este primer grupo que está acá, todo cuando se hacía la configuración electrónica de esos elementos, todos estos, este primer grupo, por ejemplo, termina en S1. Este segundo grupo termina en S2. Cuando hago la configuración de cualquier elemento, todos estos terminan en S2. En el primer caso, todos terminan en S1. Es algo peculiar. Entonces, a todo lo que termina en S, su configuración termina en S, se le dice grupo A. Grupo A. Ahora, este uno que tú ves acá, es el electrón, digamos, es un electrón de valencia. Cuando tú haces la configuración de cualquier este elemento, van a terminar en S1. Este 1 que tú ves corresponde a este 1 acá. Es decir, cuando te digo 1A, quiere decir que forma parte del grupo A, cualquier este elemento, y tiene un electrón en su último nivel. El grupo 2A son todos estos. Termina en S2 su configuración. Te darás cuenta ahí, por ejemplo, que todos terminan en S2. Igual, al ser S, al todos terminar en S, se le dice grupo A. Pero al terminar en 2, se le pone el 2 romano, ¿eh? 2 romano. También le llaman grupo A los que están acá, ¿sí? A los que están acá. Y todos estos terminan en P, ¿bien? En P terminan. Cuando hago la configuración, esta es la configuración, todos terminan en P. El primer grupo termina en P1, el segundo grupo en P2 y así sucesivamente. Ahora te preguntarás, acá es 1 y acá ¿por qué sale 3? Porque cuando hacemos la configuración vamos a darnos cuenta de que aparte del P, hay otro P también, ¿de acuerdo? Que es el anterior a ese de ahí. Y esa suma te va a dar 2, te va a dar 3 en este caso, te va a dar 4, te va a dar 5. Más adelante en un ejercicio vamos a explicarte un poquito de eso, ¿sí? Pero ahorita, todos los orbitales, todas las configuraciones que terminen en P se le dice A, también se le dice grupo A. Este 3 que tú ves acá, este 4, este 5, este 6, 7 y 8, corresponden a los electrones del último nivel. Repito, electrones del último nivel. Al igual que acá, este 1 quiere decir que todos los elementos tienen un electrón en su último nivel. Este es 2, por ejemplo, 2 romanos, tendrán 2 electrones en su último nivel. En el caso de estos grupos, repito, este 3, 4, 5, 6, corresponden a los electrones que hay en el último nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A este grupo que está acá, todos esos terminan en D. En D. Tienen una forma muy particular también. Todos terminan en D. Entonces, cuando tú hagas una configuración de un elemento y sabes que termina en D, cualquiera sea D, el valor de D, de 1 o de 10, cualquiera sea el caso, automáticamente tú tienes que tener en cuenta que se llama grupo B. ¿Ves? Todos son B, B, B. B, todos son B. Ahora te voy a explicar más adelante estos números romanos, de dónde salen. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver,
por si acaso, estos valores que estamos viendo por ejemplo, si tú ves la configuración S, P, P, D, SP, esos se llaman subniveles. Vas a encontrar en una configuración subniveles S, subniveles P, D y E. Dentro de cada subnivel que tú ves acá, ya sea P, ya sea S, de cualquier lugar, vamos a encontrar orbitales. Por ejemplo, en el S, vas a encontrar, va a haber siempre un orbital, únicamente un solo orbital. En el P, este P, por ejemplo, puede ser este P, este otro P, cualquier P, van a tener siempre tres orbitales, o sea, tres espacios. A esos tres espacios se le pone una rayita como para poder identificar o colocar después los electrones. El D, que también está por acá, está por acá, está por acá, tiene 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Cada espacio es el espacio, es un orbital. El F tendrá 7. Si ustedes se dan cuenta, van aumentando de 2. Este tiene 1, este tiene 3, este tiene 5, este tiene 7. Aumentan de 2 en 2. Esto es importante para poder ubicar después a los electrones más adelante. Bien, ¿cómo están agrupados los electrones? ¿Cómo se van agrupando? De acuerdo al número atómico. De acuerdo al número atómico. Es decir, de acuerdo al número de protones se van ubicando. No, en forma horizontal. Empezando por el hidrógeno, sigue con el helio, va hacia el otro lado con el litio, berilio, y sigue así, y después nuevamente cae en la otra fila, y así se va agrupando. Bien, acá vamos a hacer algunos ejercicios para poder identificar un elemento en función a su configuración. Es decir, tengo la configuración, es decir, me dice si tiene un elemento con un Z de 20, es decir, Z es el número de protones, y como sé que el átomo es un átomo neutro, el número de protones sería igual al número de electrones. Entonces, yo a partir de la configuración, yo puedo saber a qué periodo pertenece y a qué grupo pertenece. Y eso es lo que vamos a aprender acá, ¿sí? Por ejemplo, cuando la configuración de cualquier elemento termina en S. Por ejemplo, el sodio 11, su configuración es esta. Tú te das cuenta, el último periodo es 3. Este 3 es el periodo o nivel de energía, periodo 3. Si tú te das cuenta, acá hay un solo elemento, ¿no es cierto? Uno solo. Este 1, ¿qué me dice? Según la regla, este 1 significa, primeramente, si es S, será grupo A, automáticamente. Si termina en 1, acaba 1, el número 1 romano. Eso es lo que te dice. ¿Y cuál será el periodo? El periodo es 3 porque corresponde al nivel más alto. ¿De acuerdo? El nivel más alto. Veamos el otro caso, cuando termina en P. Por ejemplo, tengo el arsenio con 33. Hago la configuración y observo que en el último nivel, que es el 4, el último nivel, que es el 4, ¿de acuerdo? En el último nivel ahí, en el nivel 4 tengo su nivel S y su nivel P. Esos son los últimos niveles. ¿Qué vemos acá? Si es P, acuérdate, si es P, será grupo A. Si termina en P, será grupo A. Entonces acá está grupo A. Ahora bien, acá viene una diferencia con respecto al anterior. Vas a elegir los últimos números, los números mayores, ¿no es cierto? Porque son del mismo nivel, y vas a sumar el número de electrones. Acá tienes 3 y acá tienes 2, sería 5. Entonces, el número romano sería 5 y grupo A. ¿Y qué periodo sería? El periodo 4. ¿Está claro? En el caso del D, que es otro grupo, ahí hay un ligero cambio. Te explico. Por ejemplo, hagamos el caso del escandio con 21. Hago la configuración y veo que el último, en este caso lo que hago es tomar los dos últimos, ¿de acuerdo? Para el caso del periodo, el mayor siempre va a ser, por eso tomo el periodo, viene a ser el periodo 4. Repito, cuando termina en D, agarro el este de acá con el anterior, en este caso sería 4. Entonces el periodo es 4 porque es el mayor número, ¿de acuerdo? Ahora bien, acá por ejemplo, acá por ejemplo, eh, sería 3. Si tú sumas los electrones que hay acá, 2 más 1 son 3, sería entre el romano, sería número 3. Sería 3B. 3B. Este 3 es la suma de los electrones de los dos últimos que has tomado como referencia. Entonces es 3. El 3, la suma 2 más 1 te da 3, 3 romanos, ¿de acuerdo?
Pero como termina en D, automáticamente tú sabes que es grupo B. Entonces será el grupo 3B. Hasta acá es, digamos, lo sencillo. Sin embargo, hay digamos, excepciones. Por ejemplo, si esta suma de electrones de acá con estos electrones que están acá, suman 8, 9 y 10, cualquiera de estos valores, se le da el valor de 8 romano. Repito, si la suma de estos electrones te da 8, te da 9 o te da 10, se le asigna el grupo, en números romanos, el valor de 8. Si te da 11, si la suma te da 11, ¿no es cierto? Si esta suma te da 11, se le nombra como número romano 1. Si te da 12, número romano 2. En otras palabras, todo lo que te dé, si te da 2, 3, 4, 5 y hasta 7, es la suma. ¿De acuerdo? Esas serían las excepciones que hay que tener en cuenta. Bien, hagamos este ejemplo práctico y sencillo. Por ejemplo, me piden, digamos, identificar el periodo y el grupo al cual pertenece este elemento con Z igual a 20. Si vemos en la tabla periódica, el Z igual a 20 corresponde al calcio. Paso 1, hago la configuración y distribuyo los 20. Acá está digamos, la configuración hasta 20, ¿no? Miren, 2, 4, 6, hay 10, 12, 12, 18, más 2 son 20. ¿Cuál es mi último nivel? Este. Si tú te das cuenta, está con S. Si es S, entonces el grupo será grupo A. S será grupo A. ¿De acuerdo? Es más, acá lo he puesto, miren. Hagámoslo mejor sí, en base a eso. ¿Eh? El N, que es el periodo, ¿cuál será? El número mayor. En este caso, el 4. Como termina en S, si es S, será grupo o 1 o 2. ¿De acuerdo? Si es como el valor de 2, hay un 2 acá, corresponderá al grupo 2. Al grupo 2. Entonces vamos a ver que cuando termina en S, automáticamente es A. Repito, termina en S, el grupo será A. Y el número 2 que tú ves acá, tendrías que colocarlo acá. Entonces sería, la forma de ubicar ese elemento sería, este elemento que tiene esta configuración, este elemento Z con Z20 que tiene esta configuración, en la tabla periódica lo voy a encontrar como periodo 4, es decir, en la fila 4, y en el grupo 2A. Otro ejercicio, tengo acá un Z de 46. Paso 1, hago su configuración. Miren, al hacer la configuración voy a tener un D. Automáticamente tú debes pensar, si es un D, corresponderá a un grupo B. ¿Ve? D corresponde a un grupo B. ¿Cuál será el periodo? Siempre vas a elegir el número mayor, en este caso 5. El periodo es 5, ¿no es cierto? Porque es el número mayor. ¿De acuerdo? Ahora, repito, si es D, tú tienes que pensar, si es D, será grupo B. Ahora bien, la suma de los electrones me da 10. Me da 10. Eso cae en la excepción. ¿Recuerda la excepción? Si la suma te da 8, 9 o 10, se le asigna como grupo 8. Si la suma te da 11, como grupo 1. Si te da 12, como grupo 2. En este caso, como me está dando 10, cae en este grupo, entonces será 8. Por eso que pongo grupo 8B. Grupo 8B. Ahí vamos a encontrar el elemento de qué periodo, periodo 5. ¿Correcto? Hablemos rápidamente de las propiedades. Decía yo que los metales que están al lado derecho de la tabla periódica tienen características al lado izquierdo de la tabla periódica, los metales al lado izquierdo, que son los más abundantes, son el 80% de toda la tabla periódica. Estos metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Por qué? Porque en un metal los electrones se mueven libremente en la nube. Los electrones pasan de un átomo hacia el otro átomo de manera libre. Entonces, al moverse los electrones, se dice que tienen buena conductividad eléctrica, porque permiten el flujo de electrones. Número 2, cuando los electrones se mueven, arrastran el calor desde un lado hacia el otro lado. Entonces, son buenos conductores del calor y buenos conductores de la electricidad. Por eso que se dice son buenos conductores del calor y buenos conductores de la electricidad. Otro dato importante para el caso de los metales. Usualmente los metales, comparado con otros materiales, otras materias
materiales, son relativamente blandos. Al ser blandos, pueden formarse hilos. O sea, puedes estirarlo para formar hilos. A esa propiedad de estirarse se le dice ductilidad. ¿Ya? Ahora bien, al ser el metal blando, tú lo puedes cortar también, se puede cortar también en láminas. A esa propiedad se dice maleabilidad. En otras palabras, los metales son, por ser blandos, son muy dúctiles y son muy maleables. Ahora, hay categorías, ¿no? Por ejemplo, el fierro es un metal y el cobre es un metal. El cobre tiene una alta ductilidad y una alta maleabilidad, mientras que el fierro tiene una baja maleabilidad y baja ductilidad, pero tiene ductilidad. Ambos son, el cobre será más blando, más flexible, mientras que el fierro es un poco más rígido, ¿correcto? Pero al final de cuentas tienen esa propiedad. ¿Qué más? Dice acá, normalmente están en estado sólido a temperatura ambiente. Otro dato importante, los metales tienen brillo metálico. ¿Por qué tienen un brillo? Cuando los electrones se mueven alrededor del metal, al absorber el calor del medio ambiente, de la parte externa, al recibir el calor, reflejan el calor, reflejan como una especie de espejo, ¿no? Por eso que emiten ese brillo, eso es debido a los electrones que se mueven. Y finalmente, los metales, ya se hemos dicho, tienen la propiedad de perder electrones. ¿Por qué les gusta perder electrones? Porque de esa forma alcanzan un número de electrones similar al de un gas noble, que es lo que ellos buscan normalmente. Repito, los gases nobles que están en la última columna de la tabla son gases muy estables y todos los elementos, ya sean metales y no metales, tratan de alcanzar la configuración, tratan de alcanzar el número de electrones que tiene un gas noble. Esa es la razón de ser. ¿Ya? ¿Qué más? Hablemos ahora de los no metales. Es todo lo opuesto a los metales. No conducen el calor, tampoco la electricidad, no son maleables ni dúctiles, ya es decir, son relativamente más duros. No, al no conducir el calor, no conducen el calor, entonces retienen el calor. Si retienen el calor, se dice que son aislantes térmicos. No presentan brillo porque los electrones en un no metal no se están moviendo, están estáticos en su sitio. Giran alrededor del átomo, pero no se están moviendo. Por esa razón no tienen brillo metálico. Y normalmente suelen ganar electrones. También, un no metal, al ganar electrones, alcanza un número de electrones similar al de un gas noble próximo a él. Bien, hablemos ahora del radio atómico. El radio atómico. Primero entendamos qué es el radio atómico. Tú tienes acá un átomo, acá tú tienes el núcleo y tienes la nube. La distancia que hay desde el centro del núcleo hasta el nivel más alejado, eso se llama radio atómico. En la tabla periódica, es importante tener en cuenta qué elementos tienen un radio atómico más chico o más grande. Por ejemplo, si yo tengo el elemento X, esta es la tabla, ¿ya? El elemento X y el elemento Y. Tú estás observando pertenecen a un mismo periodo, ¿cierto? Observa la regla. Te dice que mientras más cerca estés al extremo, más el material tendrá un radio mayor. En otras palabras, el X está más cerca de este más, en consecuencia el X tendrá un radio atómico mayor. El I, al estar más alejado del más, tendrá un radio atómico menor. Es decir, si comparo los radios atómicos de X e Y, yo puedo decir que el radio atómico de X es mayor que la de Y. Ahora bien, si comparo este X con otro elemento de la misma columna, mientras más cerca de esto, mientras más cerca de este más estés, el elemento es más grande, tendrá un diámetro, un radio mayor. En consecuencia, el Z, perdón, al estar más cerca del signo más, tendrá un radio mayor. En otras palabras, como resumen, podríamos decir que en esta dirección, hacia abajo de la misma columna, el que está más cerca del más tendrá un radio mayor. ¿De acuerdo? Eso es lo que te quiere decir. Hablemos ahora del radio iónico. Recuerden que un átomo en estado neutro puede ganar electrones o perder electrones. Cuando gana electrones se carga negativamente. Y al cargarse negativamente se dice que es un anión. Cuando el átomo, digamos, pierde electrones, se carga positivamente. Al cargarse positivamente, el átomo se convierte en un ion, que en este caso, al tener carga positiva, se le dice cation. Entonces, cuando un elemento, por ejemplo, tengo acá el litio, miren, el litio con carga cero, pierde un electrón,
se encoge. Es decir, su diámetro, su radio, se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque ha perdido un electrón, y al perderse un electrón, pues obviamente su nube se acorta. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, cuando este es el flúor al ser un no metal siempre tiende a quitar electrones. Entonces, cuando gana electrones, su radio aumenta porque su nube creció, dado que se incorporó un electrón más en su. Entonces, el radio aumenta. Entonces, cuando un elemento, como regla general, cuando un elemento gana electrones, su nube crece. Cuando un elemento pierde electrones, su nube se reduce y su radio se reduce. ¿Sí? Hablemos ahora de energía de ionización. Cuando los electrones se están moviendo en una nube de un átomo, y hay otro átomo cerca de este otro átomo, de este primer átomo, tienes un átomo y tienes otro átomo. Si este átomo le quita electrones, ¿no es cierto? Le quita electrones, se desprende energía. Se desprende energía. Eso es la energía de ionización. Vamos a leerlo para que tengan el concepto. Energía de ionización, o también llaman potencial de ionización. Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Tengo acá, por ejemplo, el sodio. El sodio es un metal y obviamente tiende a perder electrones, ¿no es cierto? Y a convertirse en un catión. Este sodio se convierte en un catión. Pero ¿cómo se logra eso? Al sodio yo le añado calor, ¿de acuerdo? Le añado calor y eso hace que el electrón, que el sodio pierda un electrón, se carga positivamente y libere su electrón. Este calor que tú estás viendo acá, que es lo que le hemos añadido al sodio, se llama energía de ionización. ¿Ya? Ahora veamos el otro lado. Hay otra energía también que interviene, que se llama electroafinidad o afinidad electrónica. Vamos a leer el concepto, ¿sí? La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo de estado neutro gana un electrón para convertirse en un ion negativo, es decir, un electrón. Veámoslo acá. Tienes el elemento con carga cero, gana un electrón. Al ganar un electrón se convierte en X a la -1 y libera calor. Este calor que se libera, se llama electroafinidad. Si juntamos esta energía y la anterior, sí, es decir, la energía de ionización, ambas se dan en simultáneo. Es decir, en simultáneo se dan. Veamos por qué. Tengo acá el sodio, yo le añado calor y se forma un catión positivo y libera un electrón. Este calor que tú ves se le llama energía de ionización. Pero por este electrón que es liberado, ¿de acuerdo? ¿Quién lo origina? El cloro. Acuérdense que el cloro siempre tiene la necesidad de ganar electrones. El cloro lo recibe. Al recibir el cloro esta energía, perdón, al recibir el cloro este electrón, el cloro se carga con carga negativa y libera calor. Este calor que se libera, se llama electroafinidad. Ahora bien, en la tabla periódica, ¿cómo aumentan estas energías? Esta es digamos, la tabla que te va a permitir entender dónde hay más energía. Si elijo metales en esta fila, que es el periodo, la energía aumenta hacia la derecha. Si elijo elementos de cualquier columna, la energía aumenta hacia arriba. En el caso de la afinidad electrónica, digamos, sigue esta ruta, ¿no? Hacia allá aumenta y hacia abajo aumenta. ¿De acuerdo? Otra propiedad es la electronegatividad. Electronegatividad. ¿En qué consiste la electronegatividad? Si tú tienes un átomo junto a otro átomo, los núcleos que tienen carga positiva, van a intentar quitar electrones. Por ejemplo, este átomo y tiene su núcleo. Este núcleo va a tratar de jalar átomos de acá. Va a tratar de jalarlos. Y el otro caso también va a tratar de jalar. Entonces va a predominar aquel que tenga mayor electronegatividad. En resumidas cuentas, la electronegatividad es la energía, digamos, es la energía, ¿no? Digamos, es la fuerza con que un átomo jala electrones del otro lado, ¿de acuerdo? Eso se llama electronegatividad y nos permite entender muchas de las reacciones químicas que se dan. Por ejemplo, si este es metal, no metal, ya sabemos que el cloro
digamos, este es un metal y este es un no metal, ya sabemos que el no metal quita electrones, lo cual quiere decir que la electronegatividad del cloro o del no metal es mucho más fuerte que la del metal. En la tabla periódica vamos a ver que en una columna la electronegatividad aumenta hacia arriba y en un periodo la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Es decir, que el elemento que esté más cerca, más alejado, tendrá una mayor electronegatividad. Y efectivamente, acá, si tú te acuerdas, este lado son los no metales. Y lo que está por acá son metales. Entonces, el no metal, perdón, el no metal que está por acá, tendrá una mayor electronegatividad que los metales. Y esto de acá es el resumen que debes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando esto de lo que tú ves acá es la tabla periódica. Este recuadrito que tú ves es la tabla periódica. Y acá hay una regla, ¿no? Por ejemplo, para el caso del radio, aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. Para el caso de la energía de ionización, aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Para el caso de la afinidad electrónica, aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Este criterio lo tienes que tener muy en cuenta a la hora de, de precisar quién tiene mayor energía, quién tiene mayor radio, a la hora de elegir eso, ¿correcto? Bien, vamos a hacer este ejercicio de manera mental, ¿ya? Mira, me da un dato, este ejercicio típico, me da un dato. El número atómico del elemento sodio es 11, ¿ya? 11. Decir a qué grupo y periodo y familia pertenece. Bien. El sodio, un ratito. Lo primero que tú tienes que hacer es su configuración electrónica, ¿sí? Esto es lo primero que tienes que hacer. Configuración electrónica del sodio. ¿Ven? Y acá ya lo ubicas rápidamente. Si termina en S, si el último nivel, que es 3, tiene un S, será grupo A. Acuérdense que S son los que están al lado izquierdo, ¿ya? Hacia la derecha también es A, pero terminan en P. Este elemento termina en S, entonces será grupo A. Pero tiene un 1 arriba. Quiere decir que tiene un electrón en su último nivel. Ese 1 significa que el número romano sería 1. Entonces el grupo sería 1A, 1A. Y el periodo sería 3. ¿De acuerdo? El periodo sería 3. Ahora voy a pisar un ratito. Y el periodo sería 3. Si tú te das cuenta, revisamos acá. ¿Por qué es A? Porque termina en S. El último nivel que es 3, ahí está asociado a un S, ¿no? Por tener un S acá, un solo S acá, es A, es el grupo A. Este unito que ves arriba, que es el electrón del último nivel, corresponde al número 1 en romano. ¿Y a qué periodo es? Obviamente el número que está adelante te dice que el periodo. ¿Qué familia es? Los alcalinos. Alcalinos. ¿De acuerdo? ¿Qué más a ver? Vamos a ver esta otra. Mentalmente, ¿ya? El número atómico del flúor es 9. Bueno, hago su configuración y me dicen a qué grupo, a qué periodo, a qué familia pertenece. ¿De acuerdo? Hago la configuración y mire, termina, su último nivel es 2. ¿Ah? Estos dos tienen que ser. No es este, son los dos. Acá se habla de periodos y el periodo corresponde al último nivel. ¿De acuerdo? En este caso es este y este, no solamente este, porque el periodo es 2, entonces tenemos que agarrar los dos. Si termina en P, acuérdate, si termina en P, es grupo A. Entonces este será un grupo A. Y los electrones que están arriba son los electrones del último nivel. ¿Cuántos tiene? 7. Será grupo 7A. 7A y su periodo será 2. A ver, vamos a ver. 7A y su periodo será 2. Y ese grupo es la familia de los halógenos. Halógenos. Veamos el tercero, ¿ya? El tercero. El número atómico de un elemento químico es 45. Indica qué grupo, qué periodo y qué familia es. Vamos a ver acá. Tengo un Z45, lo primero que hago es su configuración. Y al hacer su configuración, veo que termina en D. Termina en el D, significa que es grupo B. Termina en D, D de dedo, será grupo B, B de bueno. ¿De acuerdo?
Entonces, el periodo, el primer dato del periodo, que es la fila, perdón, la fila horizontal, la fila, tendrá que ser el último número siempre, el mayor número siempre. El mayor número es 5, entonces su periodo será 5. No, ojo, no es 4, es 5. Segundo paso, ya sé que el grupo B, ¿por qué B? Porque tiene D. El segundo paso que hago es la suma de los electrones. Agarro los dos últimos y hago la suma de los electrones. 5 más 2 me da 7. 5 más 2 me da 7. Entonces será grupo 7B. ¿7 por qué? Porque es la suma de los dos. ¿Por qué B? Porque termina en D. ¿En qué periodo será? El mayor número de acá, en este caso sí. ¿Te das cuenta? Vamos a revisarlo. ¿Bien? Acá está. Y acá te pongo inclusive lo que te he explicado ahorita, te lo pongo acá. ¿Eh? El periodo n es igual a 5, porque es el mayor número, es el periodo. Como termina en D, será grupo B. La suma de los electrones es 7. Acá está la suma 7. Solamente este 7 cambia cuando la suma te da 8, 9 y 10, o te da 11 o te da 12. Como te ha dado un valor de 7 que no está en las excepciones, será entonces 7 en romano, pero como termina en D será grupo B. ¿Correcto? Y bueno, eso es todo, jóvenes. Espero que les ayude. Revísenlo cuando sea necesario. Y esto, como les digo, está para los alumnos, en general para todos, va a estar en el Canvas, va a ser para todos los alumnos que deseen verlo y revisarlo. Listo. Muchas gracias.